Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿A quién queréis que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: «Deja en paz a ese inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿A cuál de estos dos queréis que deje en libertad? «A Barrabás», contestó la multitud a gritos. «Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?», preguntó Pilato. «Crucifícalo», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: «Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es vuestra». Y la gente respondió a gritos: «Nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos». Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Este pasaje de Mateo tiene su paralelo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, los primeros 23 versículos. Probablemente Lucas nos dé más detalles de este momento del proceso de Jesús, de su juicio. Así que vamos a estar esta mañana yendo y viniendo a Lucas y a Mateo, intentando responder en esta mañana a la pregunta: ¿por qué tuvo que sufrir el rey? ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús? Y cuando hace pocos días me enfrentaba al texto para trabajarlo y para poder predicar, recordaba que había estado en un estudio bíblico con uno de mis maestros de Biblia, justo sobre este texto. Estoy hablando de David Burt, que ha sido pastor de alguno de vosotros y mentor. David ha sido una de las personas que han conseguido que la exposición bíblica hagan arder mi corazón y quedarme boquiabierto por la exposición de la palabra, ¿no? Casi como esos discípulos camino de Maús, ¿no? Esa reacción que provocó en ellos la conversación con Jesús. Así que recuperé un poquito aquellas notas que tenía de lo que aprendí de David en este pasaje. Mirad, las celebraciones suelen servirnos para recordar. Solemos recordar la muerte y la resurrección de Jesús en esta fecha, en Semana Santa, pero solemos recordar también su muerte y su resurrección cada 2 domingos a través de la Santa Cena que tendremos la semana que viene. El Antiguo Testamento nos recuerda cuántas festividades tenía el pueblo de Israel que les recordaba cosas sobre Dios, su carácter y sobre lo que había hecho en sus vidas. Y en esta mañana, en esta semana de la Pasión, recordando la Pasión de Jesús, quiero que profundicemos un poquito más en las implicaciones que tuvo el sacrificio de Jesús en la cruz, para que podamos entender mejor sus implicaciones en nuestro día a día, incluso en medio de nuestras situaciones y dificultades. ¿Cuáles son los hechos que tenemos
en esta mañana para considerar. ¿Qué está pasando en estos días y que los evangelios nos narran? La pregunta es importante porque además de la distorsión de la justicia que Jesús tuvo que sufrir en su proceso jurídico, hubo 4 momentos en los que el odio y la crueldad se desbordaron sin justificación legal alguna, llevando a Jesús a un sufrimiento profundo, producto de una despiadada tortura. Esos 4 momentos, además, fueron increciendo, fueron de menos a más, siendo cada vez más intenso y más extremo el abuso y el sufrimiento que Jesús tuvo que aguantar. El primer momento fue una bofetada en casa de Anás. Nos lo cuenta Juan en su capítulo 18. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Fue una bofetada arbitraria, una expresión del abuso de poder y del desprecio a la dignidad humana que había en aquella época. El segundo momento se produjo en casa de Caifás, al final de la parte extraoficial del juicio a Jesús. Y nos lo cuenta nuestro capítulo inmediatamente anterior al de esta mañana, Mateo 26. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas. Es el mismo espíritu arrogante y cruel que los soldados manifestaron más tarde en la crucifixión cuando le gritaban: ¿salvó a otros? Se mofaban. ¿Pero no puede salvarse a sí mismo? Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. El tercer momento de abuso físico, de insulto y de burla que Jesús recibió se produce en casa de Herodes, y nos lo cuenta Lucas. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. El texto no dice explícitamente que sufriera maltratos físicos, pero el acoso al que Jesús se vio sometido fue enormemente cruel. Estas 3 ocasiones fueron un pequeño anticipo de los terribles sufrimientos que esperarían a Jesús de mano de los soldados de Pilato cuando Pilato manda que le torturen. Y el cuarto momento fue la tortura que Jesús tuvo que sufrir a manos de los soldados de Pilato. Ahora bien, la ironía de esto es que esta tortura que Pilato ordenó fue una medida que él usó para evitar el extremo de la crucifixión. Pilato pensaba que si sometía a Jesús a tortura, quedarían satisfechas las exigencias de los judíos y así podría liberar a Jesús del extremo de la muerte. Es una ironía porque, lejos de salvarle de la muerte, añadió un terrible sufrimiento a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de sublevación política. Estaba convencido de ello. Nos lo cuentan los evangelios. Tuvo una entrevista previa con Jesús que le confirmó que Jesús era un influencer religioso, pero esto de que el Mesías, el rey de los judíos, esto de este título no tenía que ver con las estructuras políticas de este mundo. Nos lo cuenta Juan en el capítulo 18. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, Jesús no era ninguna amenaza para la autoridad del Imperio Romano en la región de Palestina. Y Pilato sabía que los judíos habían entregado a Jesús por envidia, nos lo dice nuestro texto de esta mañana. Él sabía muy bien que los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. Además,
Pilato no simpatizaba con los líderes religiosos judíos y les habría tocado las narices si hubiera podido, si hubiera tenido la ocasión de hacerlo. Les habría fastidiado. Pero su futuro político estaba en juego. Así que dependía de los judíos, de que no le montaran disturbios, de que no le montaran una rebelión que habría acabado con su carrera política, porque Roma lo habría quitado de en medio. A pesar de esto, Pilato tiene la convicción de que Jesús es inocente y hasta en 3 ocasiones declara públicamente la inocencia de Jesús. La primera, tras esa entrevista que tiene a solas en el pretorio Pilato y Jesús, Lucas 23:4. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: «No encuentro ningún delito en este hombre». El segundo caso se produce tras haber enviado a Jesús a Herodes, también en Lucas 23. Y anunció su veredicto: «Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en vuestra presencia y lo encuentro inocente». Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Y la tercera vez que Pilato declara públicamente la inocencia de Jesús se da cuando él está ante la multitud clamando que crucifiquen a Jesús, y él vuelve a reiterar su convicción de que Jesús es inocente. Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero a pesar de creer en la inocencia de Jesús, Pilato no se atreve a liberarle, por cobardía y por interés personal. Se sienta entre la espada y la pared y busca una salida que evite a Jesús la cruz y que contente, por otro lado, a la multitud. Y en este punto, Pilato, para hacer esto, recurre a 3 medidas evasivas de la crucifixión. Primero envía a Jesús a Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, la región al norte de Israel. Es donde Jesús había desarrollado la mayor parte de su ministerio, sus mensajes, sus milagros, en la zona de Galilea. Una zona que no está bajo el gobierno del procurador romano, sino que está bajo el gobierno de Herodes. Y da la casualidad que Herodes estos días está en Jerusalén, ha venido a celebrar la Pascua. Así que Pilato aprovecha la coyuntura para sacarse de encima el problema. Y Herodes recibe a Jesús, porque nos cuenta Lucas, que tenía mucho interés en conocerle y en verle actuar, a ver si hacía algún milagro, y él era espectador de esas cosas que él había escuchado. También nos lo cuenta Lucas. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Pero Herodes es un astuto político, con mucha experiencia, y no se va a dejar manipular por Pilato. Así que recibe a Jesús a ver si consigue ver algún milagro, pero no tiene la más mínima intención en asumir la responsabilidad de juzgar a Jesús. Y como ve que no va a satisfacer su curiosidad, se lo entrega a los soldados para que se burlen de él y que se lo devuelvan al procurador romano, que se lo devuelvan a Pilato. Fracasado el primer intento evasivo de librar a Jesús de la crucifixión, en el segundo intenta soltar a Jesús ofreciendo una amnistía. Esto era frecuente en aquella época, cuando había ciertas festividades, el procurador romano solía amnistiar algún preso político. Y Pilato piensa, pues aquí está la solución. Pero ese plan también fracasa frente a la intransigencia de los judíos que nos cuenta Mateo. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Y Barrabás es un preso político acusado y encarcelado por sedición y por homicidio. Y la gente prefiere que le suelten a Barrabás antes que a Jesús.
Y su tercera idea, como ya os he dicho, es someter a Jesús a una tortura, a ver si esto satisfacía a los líderes religiosos y a la multitud y podía liberar a Jesús de la cruz. Lucas 23, 20. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Cumplió la primera parte, la de azotarlo, pero no cumplió la segunda, de liberarlo. Y volviendo a Mateo, el evangelista nos cuenta una escena de gran desprecio de la dignidad humana. Estamos en nuestro texto en el versículo 27. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Hicieron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Por descubrimientos arqueológicos sabemos que entre los soldados se acostumbraba a jugar a un juego que se llamaba el Basileus, el juego del rey. Como no tenían tele, pues ellos se buscaban diversiones propias, ¿no? Y al Basileus se jugaba especialmente en las fiestas saturnales. Consistía en tirar unos dados sobre unos dibujos que se hacían en el suelo que repartían roles a las personas que lo jugaban. Se echaba suerte y uno hacía de rey y los otros tenían otros papeles, ¿no? De súbditos, de campesinos, de otro. Como hoy cuando jugamos al lobo, no sé cuántos habéis jugado al lobo, ¿no? Pues hay 2 lobos, hay campesinos, está Cupido por allí y un cazador. Pues un juego parecido a este, ¿vale? No conocemos todos los detalles, pero sabemos que los demás soldados tenían que rendir homenaje al que había salido como el rey, ¿no? El que hacía el papel de rey. Y al final del juego, ese rey tenía que ser ejecutado de una manera fingida y burlona, donde además en esas burlas que le hacían, pues aprovechaban para soltarle algún guantazo, ¿no? Como cuando jugamos al pasillo de los guantazos, ¿no? Nos ponemos así en fila y pasa uno y le vamos dando algunos guantazos. Pues algo así, ¿no? Esto era el juego que tenían, ¿no? Pero lo que para los soldados era un juego, ahora se convierte en una realidad muy siniestra. Tienen delante de ellos a un judío odiado. Y la información que les ha llegado a ellos es que este judío odiado ha conspirado contra el imperio y contra el emperador a quienes ellos veneraban. Ahora, piensa esto, estar destinado al cuartel de Jerusalén en aquella época no era un destino agradable. A lo mejor hasta cobraban algún plus de peligrosidad por vivir en aquel contexto, ¿no? Porque era una región donde había constantes disturbios con los judíos, había tensiones sociales y un clima de mucha exigencia profesional. Así que estos soldados arremeten contra Jesús con enorme sadismo, con burla y con desprecio. Y empiezan el juego caracterizando al personaje. Le ponen un manto real, le dan una caña que encontrarían por allí, como un cetro, fabrican una corona de espinas y se la ponen, y más adelante se le ocurre la genial idea de coger la vara, de darle en la cabeza a Jesús para que las espinas se le claven más profundamente. Los escupitajos que le sueltan a Jesús eran propios
del contexto ruin del que procedían los soldados, probablemente algunos de ellos mercenarios de la zona contratados por el imperio para servir como fuerzas de seguridad del imperio. Y finalmente se burlaron del Rey del Universo con métodos que usaban para despojar y pisotear la dignidad de la persona. Pero de todas las torturas que Jesús tuvo que sufrir, probablemente la más terrible fueron los latigazos. Versículo 26. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Este tipo de tortura se hacía de la siguiente manera. Colocaban a la víctima desnuda, atada, encadenada a una columna para ser azotada. Y el azote consistía en varias correas delgadas que en las puntas habían bolas o puntas de plomo para que desgarraran la carne con más fuerza. La ley judía limitaba los azotes a 40 para evitar la muerte del reo por sufrimiento, pero la ley romana no tenía este límite y Jesús fue azotado bajo la ley romana. De hecho, la ley romana prohibía que un ciudadano romano fuera azotado de esta manera. Lo vemos más adelante cuando Pablo evita esto por ser ciudadano romano. Los primeros golpes de los azotes hacían que la sangre formara grumos bajo la piel que al reventarse dejaban la piel en carne viva. Y sobre esa superficie en carne viva continuaban los latigazos. Era un sufrimiento espantoso que podía llegar a ser mortal. Uno de los famosos escritores del siglo I, Horacio, escribe que muchos de los castigados a latigazos acababan muriendo. Y otros autores clásicos recogen que muchos, la mayoría de ellos, caían desmayados por el dolor y el sufrimiento que se les estaba infligiendo. Una de las razones fisiológicas por la que Jesús iba casi tropezando camino al Gólgota cuando va llevando parte de la cruz tenía que ver con el sufrimiento físico al que había sido sometido anteriormente. Y en este estado patético, tras ser azotado, después de ser sometido a una burla indigna como rey, Jesús fue presentado ante el pueblo con una frase icónica en el arte: Exte homo. He aquí el hombre. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Con esta expresión pública, exte homo, lamentable, vemos el colmo del cinismo de Pilato y de la multitud. Una expresión de desprecio absoluto por la dignidad humana y los conceptos más elementales de justicia. Y en este punto, una cuarta medida para escurrir el bulto lleva a Pilato a lavarse las manos, que no le sirvió de nada porque tuvo que entregar a Jesús para ser crucificado. Estos son los hechos. Esto fue lo que vivió Jesús en su proceso jurídico sin garantías. Ahora, ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? ¿Por qué este repaso morboso y detallado del sufrimiento de Jesús? Es el profeta Isaías el que responde a esta pregunta en el capítulo 53. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará.
Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Has escuchado la afirmación inicial? Es enormemente sorprendente. Yo no sé a ti, pero a mí me deja en shock. El Dios de amor y el Dios de justicia quiso. El Dios de amor y de justicia quiso que Jesús sufriera de esta manera. Esto es tremendo. ¿Cómo explicarlo? No estamos planteándonos por qué Jesús tuvo que morir. La mayoría de nosotros sabríamos responder a esto y quizás Martín la semana que viene o Yusuf el día 16 respondan a esta pregunta, pero no nos estamos planteando por qué Jesús tuvo que morir. Nos estamos planteando por qué Jesús tuvo que sufrir. Si miramos los sacrificios en el Antiguo Testamento, los animales morían, pero no eran sometidos a tortura. ¿Por qué quiso Dios que Jesús fuera sujetado a estos padecimientos? La respuesta a esta pregunta nos la da el autor de Hebreos en el capítulo 2 y en el capítulo 9. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Imaginaos cuánta más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La razón por la que Jesús tuvo que sufrir terribles sufrimientos era porque Dios lo estaba perfeccionando. ¿Pero en qué sentido? Si Jesús era moralmente perfecto, ¿no? Nos lo recuerda el apóstol Pedro en su primera carta. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. ¿De qué tipo de perfección estamos hablando? El autor de Hebreos no está hablando de una perfección moral, sino de que Jesús tenía que prepararse, que entrenarse completamente para desarrollar su ministerio como Salvador y como sumo sacerdote, como intercesor tuyo y mío ante Dios. Nos lo cuenta también el autor de Hebreos en el capítulo 2. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Jesús, como sumo sacerdote, nos representa ante Dios intercediendo por nosotros, y para poder hacer esto bien, tiene que entrenarse en conocer nuestra condición humana. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Además, como nuestro representante, Jesús tiene que poder salir a auxiliarnos en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras aflicciones, en las cuales nosotros sí somos perfeccionados moralmente. Esas pruebas y esas aflicciones sí que contribuyen a nuestra santificación. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Eso es Hebreos 2 y Hebreos 4. Por eso Jesús tuvo que sufrir una angustia moral intensa en Getsemaní y pasar por el dolor físico de la tortura que hemos detallado, porque Jesús no quiere que ninguno de nosotros en alguna de nuestras situaciones pueda decirle: es que tú no me comprendes, es que tú no me entiendes, es que tú no me puedes ayudar, porque tú no has pasado por lo mismo que yo estoy pasando.
Jesús no quiere que podamos llegar a ese punto y de echarle en cara que no nos entiende. Ahora, ¿cuáles son los sufrimientos por los que estás pasando en esta etapa de tu vida? Quizás no hay ninguno y gracias a Dios por ello. Pero estoy seguro de que muchos de vosotros estáis pasando por situaciones duras y de sufrimiento profundo. Quizás son de sufrimiento de tipo social o relacional. Tal vez te sientes muy solo. Quizás nadie te entiende. Nadie te ama sinceramente. Tal vez te sientes decepcionado o decepcionada porque alguien te ha fallado. Jesús te entiende porque experimentó la soledad máxima en la cruz y lo expresó con aquella frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado por sus discípulos. Jesús fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro. Y por si no fuera suficiente, en la cruz el cielo se oscurece y sucede algo único en la historia de la eternidad. Imposible de entender para nosotros, para nuestras mentes humanas. Jesús sufre una separación del seno indivisible de la Trinidad cuando fue hecho pecado por nosotros. ¿Sientes que Dios está lejos? Tu sumo sacerdote ha pasado por ahí. Jesús ha pasado por eso. ¿Tus sufrimientos son por causas físicas? Esta mañana hemos hecho un pequeño parte de salud de algunos hermanos de la iglesia. Quizás pasas por el dolor de una enfermedad. Las torturas de Jesús, desde el punto de vista humano, pueden parecernos arbitrarias y gratuitas. Pero Jesús mismo, un poquito antes en Mateo, nos dice lo siguiente, en el capítulo 16. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús mismo, el profeta Isaías muchos siglos antes y el autor de Hebreos nos revelan una gran verdad. ¿Qué es esta? Que tu punto de referencia, quien puede representarte mejor, que no hay nadie que entienda mejor tus sufrimientos, tus tiempos de dificultad, que tu punto de referencia debe ser, puede y debe ser Jesús, que no hay otro mejor que Jesús que entienda por lo que estás pasando. No encontrarás a ningún ser humano a tu alrededor que pueda ayudarte al punto que Jesús te auxilia. A veces cuando intentamos exteriorizar lo que estamos sintiendo en un momento de dolor profundo, hay un gran espacio en el que te sientes solo, porque eso solo lo estás viviendo tú. Incluso aunque haya alguien que ha pasado por la misma circunstancia, la tuya es tuya y la vives tú. Y otro podrá entenderte hasta cierto punto, pero Jesús va más allá de esa comprensión. Y si dependemos solo de la gente que nos rodea, siempre iremos por la vida sintiéndonos incomprendidos, porque, como decía, los demás pueden llegar hasta cierto punto, pero solo Jesús puede llegar más allá. Jesús, por ser el Hijo de Dios, te entiende con un conocimiento sobrenatural, mejor que tú a ti mismo. Pero también te entiende porque, como hombre, ha pasado por su vida por multitud de dificultades, por una gran diversidad de dificultades y sufrimientos que nosotros podemos conocer y pasar en la vida. Él sabe muy bien lo que es pasar por ahí. Y solo quiero terminar con algo que me gustaría que pensaras. Si eres cristiano, si ya sigues a Jesús, si esto te ayuda a enamorarte más de Jesús
Y si aún no conoces a Jesús, que puedas pensar también en esta mañana lo que Jesús ha hecho por ti. No es casual que estés aquí en esta mañana. Dios quiere dialogar contigo. Queremos decirte que Jesús sufrió tanto para ser tu Salvador, para ser un Salvador válido para ti, para que nunca puedas decir, Dios, tú nunca me entiendes, nadie me ama, nadie es capaz de ayudarme. Y sea cual sea tu situación, ahora hay un rey que está en el cielo y que gobierna tu destino, que conoce hasta el más mínimo detalle de las situaciones por las que estás pasando y puede compadecerse de ti, sufrir contigo, porque Él ha sido entrenado en todas las dimensiones de la angustia y del sufrimiento de la condición humana. Así que si no le conoces, te invitamos a que le busques en esta mañana para encontrar, como la mayoría de nosotros, en Jesús el oportuno y el necesario socorro, la ayuda en medio de cualquier sufrimiento o dificultad. Mira, el Dios cristiano que se dio a conocer en Jesús de Nazaret, no busca tus esfuerzos, no busca que no dejes de hacer cosas por intentar relacionarte con Él. Es el único Dios verdadero que toma la iniciativa en salir a buscarte, que lo hace todo. Y todo incluye que está dispuesto a sufrir hasta el punto descrito para poder tener una relación contigo. ¿Dónde encuentras un amor así? Si esto no te convence, dime qué más tiene que hacer Jesús para que te enamores de Él y le sigas.